Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, Duna.cl, reporteminero.cl y todas nuestras plataformas, como cada semana, contándoles lo último, lo nuevo, lo que está sucediendo en la industria minera y energética y distintas industrias, por supuesto, que son parte de este gran ecosistema que llevamos semana a semana a través de Reporte Minero y reporteminero.cl. Recordarles que pueden conversar con nosotros, seguirnos a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y también @Radio Duna en X, Instagram y todas las redes sociales. En Chile operan actualmente 24 plantas desaladoras de agua de mar de escala industrial, con una capacidad instalada de 10,5 metros cúbicos por segundo, de la cual cerca del 85% es utilizada para la industria minera. La desalación se ha consolidado así como una alternativa clave para enfrentar la prolongada sequía que afecta al país, aportando soluciones tanto para el sector agrícola como para las comunidades y la actividad minera, especialmente frente a las proyecciones en el aumento del consumo hídrico por parte de este tipo de sectores. Vamos a estar hablando de este tema tan interesante que hemos abordado de distintas ópticas también. Vamos a estar para eso conversando con el gerente de desarrollo de negocios Agua de Acciona, Waldo López, a quien ya está en contacto con nosotros. Waldo, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. Todo bien. Déjame preguntarte primero el contexto que ustedes ven desde Acciona en términos de la desalación y sobre todo la estrategia hídrica que está llevando Chile y hacia dónde tiene que ir en ese sentido. Bueno, lo primero que podemos decir del punto de vista de la industria, que tal como comentabas, hoy día tenemos más de 12.000 litros por segundo instalados, de los cuales 11.000 aproximadamente son para la industria minera. La industria minera ha entendido el desafío de cambiar la fuente hídrica que tiene o que ha tenido históricamente, que eran en origen aguas continentales, a una matriz que sea distinta, diversa, en el sentido de utilizar mucho más agua de mar, ya sea agua de mar directa o agua desalada, y también seguir haciendo eficiencia en el uso de esta agua. Hay que saber o entender que la industria minera utiliza aproximadamente el 70% del agua que utiliza en sus procesos productivos. Uh-huh. Por lo tanto, vemos con bastante interés que la capacidad instalada que tenemos hoy día en 10 años más se va a duplicar. Estamos estimando que en unos 10 años más tendremos, si tenemos aproximadamente 11.000 litros por segundo instalados para agua de agua desalada en minería, tendremos unos 22.000. Por lo tanto, sigue siendo una industria súper atractiva para compañías como la que estamos en el sector, de seguir presente en el mercado. Y fíjate que es relevante esto, porque la industria minera en particular, como tú dices, hace ya bastante tiempo que está en términos de este norte, por necesidad, pero también por una convicción. ¿Lo ven así, no? Sí, yo creo que lo que es claro hoy día es que no hay ninguna ley que obligue a las mineras a utilizar agua que no sea continental. Claro. Hay algunos proyectos de ley que buscaban regular esto, pero sin necesidad que esta ley esté publicada, ¿cierto? Las mineras han entendido el desafío y lo que ven es que para ampliar sus capacidades operativas o para proyectar las vidas útiles de los yacimientos mineros, el camino a seguir es ya sea obtener agua de mar directamente cuando el proceso mineralúrgico, metalúrgico lo adapta, uh-huh, o agua desalada cuando es de otro tipo el mineral, que al final lo que hay que entender es que esto depende de la recuperación del mineral y también de cómo fue concebido el proceso productivo. Por lo tanto, algunas mineras pueden utilizar agua de mar directo o agua desalada. En definitiva, la fuente va a ser el mar. Claro. Estamos conversando con Waldo López, gerente de desarrollo de negocios Agua de Acciona. Déjame hacer un paréntesis, pero relevante también para darle algo de contexto. Más allá de la industria minera, a nivel país, ¿cómo estamos en términos de la desalación? ¿Es un camino ya que tiene tiempo recorrido, pero en otras industrias también se ha ido incorporando? Vamos a estar hablando de las plantas multipropósito en un ratito más, pero el contexto general, ¿cómo lo ven desde Acciona? Bueno, a nivel país, ¿cierto? La primera planta de desaladora, como bien se sabe, fue para abastecer a la población de Antofagasta. Esto partió como una idea de buscar distinta cómo se enfrentaba los 20 años a futuro de Antofagasta, cómo se suministraba agua a la población. Y de unos estudios que evaluaron diversas alternativas, la solución más viable
desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, fue instalar una planta desaladora. Eso ya han pasado más de 20 años, ¿cierto?, de esa experiencia, con lo cual hoy día, hace poquito se inauguró la última ampliación de la desaladora, con lo cual hoy día Antofagasta es una ciudad que tiene 100% de abastecimiento con agua desalada. Ese modelo se ha ido replicando en otras regiones, por ejemplo, en la región de Atacama, ¿cierto?, el CONSA a través del Estado, ¿cierto?, o el Estado a través de CONSA, construyó una desaladora que hoy día es parte de complementaria al suministro de agua potable de la región de Atacama. Estamos hablando de la ciudad de Copiapó, Caldera, Chañarán. Actualmente hay un proceso, el primer proyecto de planta desaladora multipropósito impulsado por la División de Concesiones del MOP para la región de Coquimbo. Creemos que es una súper buena señal, que es un muy buen proyecto, que tiene ciertas dificultades con respecto a la demanda, pero creemos que se van a ir resolviendo en el futuro. Expliquemos un poquito, Waldo, para quienes no están tan interiorizados, digamos, ¿qué es una planta multipropósito? ¿De qué se trata esto? Bueno, las plantas multipropósito buscan poder satisfacer las necesidades de distintos grupos de interés. Hablamos de, por ejemplo, grupos de interés del consumo de agua potable, la agricultura, minería e industria. Las plantas normalmente, excepto una que hay en Chile, son monopropósito. Las mineras normalmente se construyen su instalación para dejar de utilizar aguas continentales, pero buscan satisfacer la necesidad interna. Claro. En la región de Atacama, en el año 2000, entre el 2010 y 2014 aproximadamente, se construyó una planta desaladora multipropósito del grupo Aguascap, que abastece de agua para la comunidad de Caldera, ¿cierto?, por un compromiso ambiental de Minera Caserones. Minera Caserones también, por un compromiso ambiental, entrega agua a una comunidad de regantes, y el grupo CAP también abastece a dos de sus operaciones mineras de hierro con esta planta. Ahí tenemos el ejemplo de una planta multipropósito que con una instalación se pueden satisfacer varias demandas con distintas naturalezas de uso. Conversamos con el gerente de desarrollo de negocios Agua de Acción, Waldo López, aquí en Reporte Minero y Energético, sobre la desalación. Y déjame ir un poquito atrás también en esta tan interesante conversación que estamos teniendo, Waldo. ¿Cuáles son los principales beneficios, te hago la pregunta, que ofrece la desalación respecto a otras fuentes de agua no convencional? A ver, primero, uno de los grandes beneficios es que al utilizar agua de mar se liberan recursos en continente que pueden ser para otros usos que son más prioritarios, como el consumo humano, ¿cierto?, de ciertas comunidades de agricultura. Por lo tanto, la industria, yo creo que es el primer llamado a utilizar esta fuente. Por otro lado, un beneficio transversal es que tú te independizas del ciclo climatológico. Hoy día estamos revisando las estadísticas de agua caída al momento. A pesar de que el año pasado fue un súper buen año, hoy día tenemos un déficit de aproximadamente el 12%. Imagínate, yo no pensaría que este año ha sido positivo en términos de agua caída, de precipitaciones, pero claro, se hace la comparación con respecto al año pasado, que fue muy bueno, y una mega sequía que se arrastra por más de 12, 14 años. Claro, un año muy bueno después de 15 malos. Eso es el punto. Entonces hoy día tenemos aproximadamente, medido en la estación meteorológica de Quinta Normal, 138 milímetros, .4 acumulado a la fecha. El año pasado teníamos 298. Imagínate. Tenemos un déficit con respecto a un año normal de un 12. El año pasado a esta altura teníamos un superávit. Pero vemos que este año, esperamos, en realidad todos tenemos fe de que julio sea un buen año, o sea, de buenas precipitaciones, y agosto, pero bueno, dependemos de las condiciones climatológicas, que son bastante inestables y por ahora incluso difícil de prever. O los pronósticos siempre están muy al límite de poder entender bien cómo se está comportando. En ese sentido, la desalación lo que te otorga una estabilidad, una calidad garantizada, independiente del ciclo climatológico, y una calidad también garantizada. Entonces creo que esas son una de las principales bondades que tiene la desalación. No es la única, y eso es lo que hay que entender también, que no es solamente la desalación la que nos va a resolver los problemas que tenemos en las distintas regiones. Hay que hacer un uso eficiente del agua. Claro. Los agricultores también tienen un trabajo, una tarea pendiente, ¿cierto?, de hacer una agricultura mucho más eficiente. Y también tenemos pendiente la reutilización de las aguas servidas. En Antofagasta hace poco se adjudicó ya el primer proyecto de reutilización que va a reutilizar el 100% de las aguas servidas de Antofagasta, que es un súper buen proyecto, y creo que esa es la línea que hay que seguir. Ese modelo tiene que ser, a mi juicio, replicado en otras regiones, donde tenemos emisarios de aguas servidas que descargamos directamente en el mar.
Claro, un punto que también se marca en modelos, ¿no? Y déjame preguntarte, Waldo, ¿de qué se trata este modelo llamado Water Positive? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede transformar la forma en que la industria, especialmente la minera, gestiona el recurso hídrico? Bueno, vamos a partir como por el principio. El concepto Water Positive se empezó a utilizar por allá en los años 2000, ¿cierto?, en el sector de la construcción, y se centraba específicamente en la reutilización o la utilización del agua lluvia en los procesos de construcción. Para la fabricación se acumulaba agua, para la fabricación de hormigones armados, etcétera, para riego de caminos, y luego la Organización de Naciones Unidas amplió el concepto de Water Positive, centrándolo bajo el paraguas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que es agua limpia y saneamiento para todos, ¿cierto?, donde lo que se busca es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible. Entonces, el Water Positive se define como aquel que una entidad, una empresa, una comunidad, un individuo va más allá de la simple conservación del agua, sino que contribuye activamente a la gestión sostenible y la restauración de los recursos hídricos. Entonces, esto se busca el impacto neto positivo, que son 3 dimensiones. Evidentemente, la cantidad, ¿cierto? Que haya cantidad, que se garantice la cantidad en el futuro, que haya calidad, no cualquier agua, sino que el agua tiene que ser de calidad garantizada, y el acceso, que la gente tenga un acceso fácil al agua dentro de una cuenca. Eso es como en términos principales lo que puede ser posible. Interesante ese punto de la calidad, ¿no? Porque muchos pensarían que el agua, ¿qué hablo yo de calidad del agua? Si es incolora, si es inolora. Profundicemos un poquito en eso. Hay distintos grados de calidad del agua en términos del uso, ¿no? Sí, efectivamente, en Chile tenemos normativa, ¿cierto?, en lo que regula la norma chilena de agua potable, donde se define una serie de parámetros, y todas las sanitarias tienen que abastecen principalmente a los centros urbanos, ¿cierto?, de estos parámetros, donde se define cloruro, sólidos disueltos, turbidez y los organolépticos, que son olor, color, sabor. Luego, a nivel de la agricultura también hay una norma, ¿cierto?, donde se regulan varios parámetros también. Y también, por otro lado, tenemos cómo descargamos el agua, y eso se regula a través del Decreto Supremo 90, donde se regula principalmente con una tabla de parámetros qué agua y cómo podemos descargar a los cuerpos superficiales el agua que ya utilizamos y cómo la podemos descargar al mar. Hoy día, en la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto?, es la que se preocupa de fiscalizar que se cumplan esos parámetros. Entonces, desde el punto de vista de calidad, tenemos el mundo de la agricultura, ¿cierto?, que necesita una cierta calidad, el mundo del agua potable, que necesita una cierta calidad, y la industria, que es mucho más amplia en el espectro de cuál es el agua que necesita. Ya lo habíamos hablado un poco, que por ejemplo la industria minera puede utilizar agua del mar directamente, que tiene una cantidad bastante alta de cloruros, o puede ocupar agua de mezcla o agua desalada, que es un agua completamente muy parecida a la característica que tiene el agua potable. Nos acompaña en el Reporte Minero y Energético el gerente de Desarrollo de Negocios Agua de Acciona, Waldo López. Waldo, estábamos conversando un poquito sobre las plantas multipropósito, ¿no? Y los distintos roles que van cumpliendo en los lugares donde están emplazadas y donde también se proyectan. Ahora, ¿qué condiciones técnicas, regulatorias, territoriales se deben cumplir para que una planta multipropósito sea viable? A ver, las plantas hoy día cumplen un proceso llamémoslo de permisología, basado en 3 focos principalmente. Primero, el uso del borde costero, ¿cierto?, que está regulado a través de la concesión marítima, donde las plantas donde se instalan necesitan una porción de fondo de mar, ¿cierto?, donde tienen la tubería de adducción y la descarga del agua de descarte, o utilizan una parte de playa y una parte de terreno de playa, ¿cierto?, como está regulado en el sistema. Claro. No es llegar a instalar una planta, digamos, hay una serie de requisitos, especificaciones técnicas y por sobre todo obligaciones legales. Claro, y luego de que tenemos los permisos que nos dejan utilizar el borde costero, ¿cierto?, y una porción del fondo de mar, tenemos el estudio de impacto ambiental que abraza todo este uso territorial, ¿cierto?, donde está la captación de agua de mar, donde va a estar emplazada la planta desaladora, donde van a estar los estanques de acumulación. Y en el estudio de impacto ambiental se regulan muchas cosas, como por ejemplo cómo vamos a descargar el agua de descarte, ¿cierto?, que se denominan salmuera, bajo unos modelos, unos estudios matemáticos que con distintas variables
permiten que la integración sea rápida y muy efectiva en el medio, o sea, que sea rápida y que el área donde se descarga la salmuera sea de una afección muy pequeña. Hay muchos estudios y aparte también en el estudio de impacto ambiental se regulan los planes de vigilancia ambiental, donde vamos haciendo monitoreo en el mar para ver que en todo momento en la etapa de operación se van cumpliendo los parámetros que se definieron en el estudio. Por otro, y finalmente tenemos todos los permisos sectoriales, ¿cierto?, que abarcan, son muchos, de verdad que ahí siempre hemos pensado que y un buen apronte es la regulación que se sacó recientemente donde se agiliza la permisología. Sí, porque entonces, de hecho hay un gran tema, y bueno, todos los proyectos en general de las distintas industrias, dependiendo de uno u otro caso, nosotros generalmente vemos el de la minería, evidentemente, pero cuando se habla de planta desaladora nos dan una cifra que era bien constante, el proceso de permisos sectoriales y medioambientales para poder empezar a construir una planta desaladora puede llegar hasta los 12, 13 años, digamos, en términos de el contraste que hace con los beneficios que puede tener esa planta, por ejemplo, cuando hablamos de planta multipropósito. Efectivamente, eso es lo que se ha visto en el sistema, de que un proyecto desde que se concibe la idea hasta que empieza a generar agua, pueden pasar 12 años. Claro. Eso es lo que hoy día se busca un poco agilizar. Lo que no queremos es flexibilizar ni bajar los estándares. Lo que buscamos en la industria, somos los primeros y los más interesados en que esta industria esté completamente validada, por lo tanto no nos queremos saltar ninguna barrera, lo que queremos es que esas barreras sean más ágiles y aprovechar también la experiencia, que ya somos un país que tiene más de 20 años de experiencia y varias generaciones en Antofagasta han crecido tomando agua desalada, con lo cual se puede verificar los impactos positivos que tiene la instalación de una desaladora en una región. Ahora, sobre ese punto en particular, Waldo, cuéntame cómo se mitigan los impactos de las plantas desaladoras pensando en los ecosistemas marinos, que es uno de los temas que se van revisando en la tramitación de los permisos medioambientales. Más o menos lo que te comentaba anteriormente, hay dos focos principales, ¿cierto? Uno es la captación, ¿cierto? Donde se busca y se ha estudiado cuál es la pérdida de adulto equivalente en la captación, ¿cierto? Porque principalmente lo que podemos captar son pequeñas larvas y lo que se identifica en los procesos ambientales, cuántos de esas larvas que se captaron podrían haber terminado siendo una especie de adulto equivalente. Y la verdad que es bastante despreciable y por otro lado las especies que viven en esa zona no son de mucho interés comercial, por lo cual ahí nosotros estamos bastante tranquilos, aunque hay visiones distintas, pero en la industria estamos bastante tranquilos de que el efecto o el impacto que generamos es muy bajo comparado con los efectos positivos que se generan en el continente y en las personas, ¿cierto? Y también el habilitador económico que es una planta desaladora en una región. Y en esto me quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí. Yo participé en el proyecto de la desaladora de Antofagasta en el año 2002. Y cuando nosotros llegamos al sector de la chimba, ahí no había absolutamente nada. Tú vas ahora a la chimba, hay un polo de desarrollo inmobiliario muy grande y eso se pudo habilitar gracias a que se instaló una planta desaladora en el sector. Ya, ¿y por qué se dio eso, digamos? ¿Por qué a raíz de una planta desaladora se van generando distintos elementos o beneficios como por ejemplo un desarrollo inmobiliario? Bueno, porque primero para tener una habitabilidad lo primero que tienes que tener es agua, si no tienes agua no tienes nada. Básico, digo. Luego vienen otras cosas, vienen, no sé, la comunicación de infraestructura vial, ¿cierto? Energía eléctrica, pero lo principal y fundamental es tener agua a partir de ahí. Entonces, Antofagasta, que es una ciudad que ha crecido bastante, ¿cierto? Una ciudad pujante y que ha sido desarrollada principalmente por el empuje minero, ¿cierto? Y que necesitaba una cierta característica de habitabilidad. Sí. Perdona que se me trabó. No, tranquilo. En la zona lo permitió la desalación. Entonces tú ves que hay un crecimiento inmobiliario de ciertas características que están en la zona norte de la ciudad, que sin la desaladora no se hubiera podido desarrollar nunca. Creemos que es un impacto positivo y también todo el círculo económico que se genera a través de tener una ciudad que se ha desarrollado hacia el lado norte. Conversamos con el gerente de desarrollo de negocios Agua Acciona, Waldo López. Ahora, Waldo, tú nos das el ejemplo y que participaste en lo que fue el concebir una planta desaladora
de uso de una comuna, en este caso una ciudad, Antofagasta, lo que te muestra también que desde el 2000 hacia adelante, quizás antes del 2000, la desalación ya forma parte, digamos, del ecosistema de desarrollo en nuestro país. Ahora, las tecnologías van evolucionando y esto para la desalación y todo en realidad, pero actualmente, ¿qué tecnologías marcan la pauta en estos procesos de desalación? Sumando lo que son ya elementos del DESDE, que es reducir la huella de carbono, procesos más eficientes. Sí, a ver, las plantas han ido evolucionando en varias direcciones. Principalmente uno de los motores de evolución en diseño fue el consumo específico de energía. La desalación partió con procesos térmicos, o sea, ya hablando a nivel industrial, ¿cierto? Y de gran escala, partió con los procesos térmicos que consumían 25 kilowatts por cada metro cúbico. Luego con la primera planta desaladora en el año 78, ¿cierto? Por osmosis inversa, se bajó a 8 y luego pasamos al espectro de menos de 4 kilowatt hora por cada metro cúbico. Entonces hemos tenido un avance significativo en la reducción del consumo específico de energía, y eso, derivado de eso, se ha abaratado el costo del metro cúbico, ¿cierto?, de agua. Hoy día estamos en el proceso de osmosis inversa, que es el más eficiente a nivel global. Hay otros estudios, ¿cierto?, de otros procesos, pero la desalación por osmosis inversa sigue siendo el proceso más eficiente que tenemos hasta el momento. No sabemos qué va a pasar en el futuro, hay investigaciones, pero creemos que a la desalación por osmosis inversa le quedan varias décadas. Entonces estamos en el orden de solamente la osmosis, del orden de 2,2, 2,8 kilowatt-hora por cada metro cúbico. Eso dependiendo de factores de la calidad del agua de mar, ¿cierto? Que tiene una salinidad variable dependiendo de dónde se instale, y también tiene una condición de sólido suspendido también variable, también dependiendo de la ubicación. Entonces, hoy día estamos en un óptimo. Yo creo que bajar más no va a ser mucho más lo que se puede bajar. Sin embargo, hoy día donde vemos el gran desarrollo es que las plantas estén acopladas a matrices energéticas renovables. Claro. Y eso ahí tú tienes un efecto positivo total, porque finalmente las emisiones de CO2 se te van a hacer cuando tienes una planta 100% conectada a una matriz energética renovable. Claro. Waldo, y un punto ahí, en términos, tú decías de la eficiencia energética, porque finalmente lo que se necesita es energía también en los procesos de una planta desaladora, no solamente el agua del mar en ese caso. Y siempre nos han comentado aquí en el programa que para la minería específicamente el gran desafío y también los grandes costos que puede generar un proceso de desalación no es la producción misma del agua, sino el bombeo y la impulsión, la elevación del agua. Eso, la elevación, porque finalmente estamos hablando de plantas desaladoras que están a kilómetros de distancia con respecto a los yacimientos mineros que están a la altura. ¿Cómo ves eso y cómo también se ha ido abordando el desafío desde el aspecto tecnológico, por ejemplo? Bueno, lo he dicho otras veces en otra entrevista. La verdad que creo que en el país tenemos que sentirnos orgullosos de los desarrollos que estamos haciendo desde el punto de vista de construcción y tecnología para llevar el agua a los puntos de consumo. Sin ir más lejos, nosotros estamos participando en el proyecto C20+ de Collahuasi, donde nosotros somos encargados de la planta desaladora y otro contratista del sistema de impulsión que lleva el agua a la operación minera, que está a unos 4.600 metros. Imagínate. Entonces, y a 180 kilómetros de distancia. Entonces, hacer ese tipo de infraestructura es muy singular, no se hace en muchas partes del mundo. Se han traído las mejores experiencias mundiales para poder desarrollar estos proyectos. Hoy día, desde el punto de vista, claro, por complementar lo que decías tú, desde el punto de vista energético, el consumo de una planta desaladora equivale a elevar el agua a unos 650 metros. O sea, cuando tú llevas el agua a 650 metros ya estás duplicando el consumo de energía, y imagínate si lo llevas a 4.600, creo que estamos hablando más de 3 veces, no recuerdo bien el número, pero un poquito más de 3 veces el consumo que tiene la planta lo tiene en el sistema de expulsión. Ahí, en términos de eficiencia energética, es poco lo que se puede hacer, porque aquí estamos hablando de un fenómeno físico. El agua hay que llevarla a esa altura, y sí, claro, por muy eficiente que sea la bomba, tienes un techo que ya lo tienes bastante pegadito. Pero, sin embargo, lo mismo, poder suministrar esa energía a esos sistemas de impulsión con energía renovable, creo que es el camino. Por otro lado, siempre hemos hablado de que el costo
el costo de producción lo tiene que pagar el mundo. Si el mundo necesita cobre que venga desde Chile para la electromovilidad, para poder energizar ciudades, etcétera, y el costo es llevar el agua hasta esos puntos, lo tendrá que pagar. Hay que cubrir el costo. No podemos, el mundo no puede pretender que Chile exporte cobre a costa de agotar un acuífero. Eso no puede ser y no va a ser. Por último, conversamos con Waldo López, gerente de desarrollo de negocios Agua de Acción aquí en Reporte Minero y Energético en Duna. Por último, Waldo, agradeciendo tu tiempo, una tan interesante conversación. Te pregunto, ¿cómo se proyecta la relación? Y lo mencionabas tú también en lo que hemos conversado, entre desalación por un lado, pero también el reuso de agua tratada dentro de lo que es la gestión hídrica. Reuso de agua servida. Perdón, sí, claro. Sí, bueno, hoy día la verdad que en Chile en general su sistema sanitario es un ejemplo a nivel mundial. Nos sentimos bastante orgullosos los que estamos en el sector de que cuando muestran el mapa de dónde se puede ver agua de la llave, Chile aparece y eso es prácticamente una realidad. Son muy pocas ciudades donde tienes alguna dificultad, pero en general si tomas agua de la llave en Arica no te va a pasar nada, en Iquique tampoco, en Antofagasta tampoco, y así hacia abajo se va mejorando la calidad. Claro. Y eso nos tiene bastante orgullosos en los que estamos en el sector y sobre todo la gente que está en el sector sanitario. Por otro lado, a nivel de tarifa, creo que tenemos una tarifa que está al límite y ahí yo creo que hay un desafío también que la gente tiene que entender que el agua no es gratis. El agua, si la queremos asegurar el recurso al futuro, hay que pagar por el precio real que tiene el agua, porque la gente a veces se cuestiona mucho que le suba la tarifa, pero no tiene ninguna dificultad en pagar 1.000 pesos por una botella de medio litro, cuando con esos 1.000 pesos paga 2.000 de esas botellas de agua de una calidad equivalente. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que la tarifa hay que pagar. Y por otro lado, yo creo que donde estamos al debe como país es reutilizar el agua, ¿cierto?, que hoy día se descargan al mar, y el proyecto Antofagasta yo creo que es un gran inicio de poder cambiar esta situación que tenemos al día de hoy. O sea, descargamos más de 8 metros cúbicos de agua servidas por emisario y ya en Antofagasta se van a reutilizar 900, y ese es un buen punto para partida. Entonces creo que ahí todavía tenemos que mejorar, que es como el gran desafío del punto de vista de reutilizar esa agua que hoy día se descargan al mar. Waldo López, gerente de desarrollo de negocios Agua de Acciona, agradecerte esta conversación, larga conversación que hemos tenido, distintos temas con respecto a la desalación, la gestión hídrica, el recurso tan importante y vital como es el agua, no solamente en la industria minera, sino para todo, ¿no? Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, un abrazo grande. Un abrazo, cuídate. Chao. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Seguimos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro newsletter a través de www.reporteminero.cl. Hay más novedades, más temas que seguimos conversando en el programa. Hacemos una pausa, ya seguimos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Duna. Seguimos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. En Perú, uno de los mayores productores de cobre del mundo, las estrategias para relacionarse con las comunidades son esenciales desde las etapas iniciales de los proyectos mineros. Expertos coinciden en que la clave aquí es construir confianza mediante el diálogo constante, el cumplimiento de compromisos y la articulación entre empresa, Estado y academia. ¿Cómo se está desarrollando este relacionamiento en el país vecino? Los detalles se los comentamos en la siguiente nota. Cada país que realiza actividad minera enfrenta una realidad diferente con sus comunidades. Perú, el tercer productor de cobre a nivel mundial, ha desarrollado diferentes estrategias para fortalecer la confianza entre las compañías mineras y sus comunidades. Janet Alejandro, coordinadora de gestión y permisos ambientales en Newmont, Perú, y Giuseppe Diameano, director RAPI LA Perú, explican las claves del desarrollo en el sector.
cuando llegamos a un lugar donde vamos a hacer exploración minera, empezamos con un reconocimiento de la parte ambiental, de la parte cultural y de la parte social. Y justamente en este primer ingreso, cuando hicimos el diagnóstico arqueológico en el proyecto Iluminadora, identificamos que en superficie habían muros arqueológicos, habían andenes agrícolas, y al tener esa evidencia del material cultural que existía en superficie, pues decidimos avanzar con el proyecto de rescate arqueológico. La clave de todo es la confianza que la comunidad, la persona singular tenga con la empresa y con su representante, ¿no? Si no hay confianza, cualquier cosa que diga una parte no le va a creer la otra y viceversa, ¿no? Porque también de parte de la empresa la comunidad tiene que mostrar coherencia, que esté cumplir con lo que prometió. Las estrategias para trabajar con comunidades son clave, dado que direccionan el camino para construir confianza, dado en el territorio desde los inicios de un proyecto, estableciendo una licencia social para operar. Janet Alejandro y Carlos Alarco, presidente regional de Bechtel, exponen al respecto. Nosotros en el proyecto Iluminadora hemos encaminado un proceso de trabajo conjunto. Tenemos reuniones con ellos en el que les informa cómo va avanzando el proyecto. Tenemos una oficina informativa donde atendemos algunas dudas, cuestionamientos que puedan tener. Tenemos un procedimiento de atención de quejas y reclamos para poder estar alertas y poder atender si hubiera alguna queja que ellos pudieran presentar. Tenemos diferentes canales para que ellos puedan hacer llegar estas molestias, quejas, reclamos. No podemos esperar que el gobierno resuelva todos los problemas. Tampoco podemos esperar que sea el sector privado el que los resuelva. Entonces existe lo que se llama la triple hélice, que es el trabajo conjunto. Sector privado, sector público y la academia, que de alguna manera le da un manto de credibilidad, de rigurosidad científica, y los tres trabajando juntos resuelven los problemas de una manera mucho más eficiente que cada uno de ellos de forma aislada. Con el objetivo de empoderar a las comunidades ubicadas en zonas de influencia minera, expertos coinciden en promover su preparación ante emergencias y su integración activa en el desarrollo del proyecto a través de la empleabilidad local. Queremos que la comunidad local, que está en zona de riesgo, zona de influencia minera, sea preparada, tenga unos planes de respuesta, un sistema de comunicaciones, una brigada, de forma que cuando pasa una emergencia, ellos mismos, sin la ayuda externa, pueden reaccionar y de forma adecuada según la emergencia. La empleabilidad es la mejor manera de ayudarlos y el entrenamiento. Podemos ver dentro de esas comunidades contratistas, grupos de agricultores que también se pueden convertir en contratistas mineros para hacer movimientos de tierra. Ellos compran su maquinaria, los orientamos para que puedan hacer el trabajo de construcción en el momento de desarrollar el proyecto, y también hay dentro de las comunidades posibilidad de usar servicios, el servicio de alimentación, servicio de lavandería, servicio de alojamiento. Es darle trabajo, que el beneficio que da un proyecto minero también incluya a las comunidades. En Perú la confianza no se impone, se construye. Y cuando las comunidades, estados y empresas trabajan juntas, la minería puede avanzar con legitimidad y futuro compartido. Seguimos entonces, revisamos por supuesto también el acontecer minero y energético, no solamente en Chile, sino en países vecinos. Bien interesante lo que sucede ahí en Perú, y tomando de alguna manera las enseñanzas que durante ya mucho tiempo se aplican, por ejemplo, en nuestra industria. Continuamos con Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero a través de X, o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético. La invitación también a que nos vean a través de Canal 24 Horas, capítulo estreno todos los jueves, para ahí pasadita a las 3 de la tarde con 20 minutos, pero con repeticiones durante toda la semana, y que pueden revisar también en reporteminero.cl junto a capítulos anteriores, no solamente Canal 24 Horas, sino también aquí en Duna. Vamos con algunas noticias, informaciones que han marcado la pauta también de la industria minera y energética. Para eso estamos con Matías Vera aquí en el estudio. Mati, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Nicolás, un gusto estar aquí contigo. Oye, inversiones, pero mirando hacia 2029, muy importante porque hay catastros, se habla mucho de que la cosa está medio estancada, ¿o no? ¿Cuáles son los datos que se han ido dando a conocer, Matías? Aquí te los cuento todos. Mira, partamos con la inversión en el sector energético chileno, proyectada para el periodo 2025-2029.
Este alcanzará los 12.446 millones de dólares. Esto representa un alza del 29% respecto al trimestre anterior, impulsada principalmente por el crecimiento de proyectos de almacenamiento energético. Según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, más de la mitad de la inversión energética de 2025 estará destinada a sistemas BESS, es decir, de baterías, con un total de 4.337 millones de dólares. Eso es bien interesante porque se ha hablado mucho de la generación, transmisión, distribución, y cuando hablamos de, por ejemplo, el litio, electromovilidad, batería. Y la mitad de este catastro que sea el sector energético está pensado justamente para PES. Para este sector. El almacenamiento ahí está tomando harta predominancia. De hecho, estas permitirán almacenar excedentes de generación renovable y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Este tipo de infraestructura se vuelve crucial finalmente ante los desafíos de transmisión generados por el rápido crecimiento de energías renovables, no convencionales, especialmente en la zona norte del país. Bueno, otro punto importante es que además del almacenamiento, se espera una inversión significativa en generación de energía, justamente lo que tú mencionabas, que esos ya son cerca de 4.105 millones de dólares, destacando entre ellos los parques solares, eólicos, siendo la región de Antofagasta la principal receptora, con el 57% de los recursos. Otras áreas como el hidrógeno verde y la transmisión recibirán menores montos, en línea con la transición energética y la descarbonización. Tenemos que hablar, por supuesto, también del sector minero. Continúa siendo el principal motor de inversión del país, concentrando el 38% del total nacional para el quinquenio, con 25.909 millones de dólares proyectados. Este incremento de un 17% respecto al trimestre anterior responde a 10 iniciativas orientadas a mantener la capacidad productiva, reducir costos y extender la vida útil de los yacimientos. Esta demanda global de minerales estratégicos y el reciente clima de mayor certeza institucional tras la definición del royalty minero han fortalecido justamente la confianza de los inversionistas internacionales. Claro, solamente un punto ahí, en términos de catastro lo ha hecho Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre también, con respecto al mineral. Hay buenas cifras, se nota que hay un empuje. Lo que sí desde los expertos se indica es, ojo, porque muchos de los proyectos en términos de la minería son ampliaciones de... No tenemos nuevos yacimientos, nuevos proyectos. Hay un desafío pendiente, se dice, con respecto a la exploración, pero por sobre todo al gran desafío que te requiere, solamente pensando en electromovilidad, que crezcan las proyecciones de demanda hacia el futuro de minerales como el cobre, para qué decir el litio también, pero en eso que se pueda cubrir esa demanda a través de una oferta y con los desafíos que existen actualmente en la minería, como por ejemplo las bajas leyes, que es solamente un tema que está en la discusión, que está en la conversación por lo menos. Hoy hablé un poquito de litio y el interés que ha dado a nivel internacional, Matías, pero por sobre todo a empresas que están en el tema de la energía fuera de la minería propiamente tal, las petroleras. ¿Cómo es eso del interés de las petroleras? Cuéntanos un poquito. Sí, está bien interesante este tema. Mira, a pesar de la caída del 80% en el precio del litio desde su máximo en el 2022, justamente el interés por este mineral estratégico sigue creciendo, especialmente por parte de las grandes petroleras. Compañías como Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Equinor y las argentinas YPF y Pluspetrol justamente han comenzado a invertir en proyectos de extracción de litio a partir de salmueras generadas en pozos petroleros. Una tecnología que aprovecha similitudes operativas con la industria del petróleo y gas, facilitando sinergias técnicas. Interesante eso, porque pensamos, claro, el litio en la salmuera, en lo que es los salares, no, están en distintos sectores también de producción, como por ejemplo cuando se extrae petróleo. Entonces es aprovechar esto que queda más bien olvidado y darle un uso, más que un uso distinto, darle un uso a esto que muchas veces se va desechando. Sí, y mira, un dato importante en esto es que Chevron adquirió recientemente 50.000 hectáreas ricas en litio. ¿Dónde? En Texas y Arkansas. Mientras que Exxon se posiciona como líder en esta nueva ola con un proyecto que utilizará tecnologías de extracción directa de litio, alcanzando potencialmente 87.500 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente para 2027. Según GEM Consulting, se espera un boom
es la producción desde salmueras de petróleo para este año, sumando 150 toneladas de litio LCE al mercado global. Sin embargo, estas salmueras contienen concentraciones mucho menores de litio. Ahí está la diferencia, Exactamente. digamos, de otra vía Sí. otras fuentes de extracción del litio, pero por excelencia lo que son los salares Exactamente. ocupan el top one primero. Van entre el 50 y 300 ppm, en comparación con los salares chilenos como Atacama, por ejemplo, entre 1500 y 2000 ppm. Una diferencia Enorme. enorme. Sí. Pero igualmente ahí tú tienes donde poder sacar litio. Exactamente. Esto podría limitar su competitividad claramente. Aún así, estas inversiones reflejan la intención de las petroleras de diversificar su matriz productiva, reducir sus emisiones y aprovechar justamente el auge de la electromovilidad. Desde el punto de vista del mercado, la entrada de estas nuevas fuentes de oferta podría presionar los precios, aunque de forma marginal en el corto plazo. Analistas también advierten que las políticas estadounidenses para asegurar minerales críticos podrían desplazar parte de la producción chilena si no se activan rápidamente nuevos proyectos, especialmente en salares menores. La incursión de las petroleras al litio marca un cambio estratégico en la industria energética global, vinculando más estrechamente los sectores de hidrocarburos y transición energética. Está interesante eso entonces para ver cómo las petroleras también van metiéndose en el negocio del litio. Hoy hablemos de NAMI, novedades. Sí, mira, justamente desde el viernes pasado, 4 de julio, y hasta el 8 de agosto próximo, se desarrollará la inscripción en el programa de fomento reactivación de faena minera de NAMI. Cada proyecto presentado podrá obtener hasta $25.000, que podrán utilizarse en tareas de regulación, habilitación, puesta en marcha, capital de trabajo y seguimiento y control de faenas mineras. El programa de reactivación de faena minera es un instrumento de fomento minero impulsado por ENAMI desde el año 2020, cuyo cronograma este año proyecta tener los fondos adjudicados a los beneficiarios en el mes de septiembre. Además, este 2025 el programa implementó un instructivo de aplicación que busca facilitar y acompañar a los productores mineros en el proceso de postulación, el que puede ser consultado en la página web de NAMI y en todas las oficinas mineras de la empresa desde Tocopilla hasta Rancagua. Oye, Mati, y aquí en Reporte Minero y Energético nos encanta la tecnología asociada justamente a los procesos de mineros. Cuando hablamos de extracción de cobre, hay novedades que también se van haciendo aquí en Chile, ¿no? Y eso tiene un doble mérito, digamos, en términos de nueva tecnología, pero made in Chile, como se dice. Cuéntanos un poquito. Así es, la USACH aquí está destacando. Un equipo de investigadores del Departamento de Ingeniería en Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile desarrolló un innovador método que mejora significativamente la extracción de cobre desde concentrados de sulfuros. El desarrollo estuvo a cargo del Dr. Patricio Navarro Donoso, el Dr. Cristian Vargas Riquelme, actual decano de la Facultad de Ingeniería, y también Daniel Espinosa, encargado del Laboratorio de Hidrometalurgia. Su enfoque se basa en el uso de persulfato de sodio y cloruro de sodio en medio ácido para el pretratamiento y disolución de los concentrados. A diferencia de los métodos tradicionales, este desarrollo logra recuperar entre 70% y un 80% más de cobre en un plazo de 5 a 7 días, reduciendo significativamente el tiempo de proceso y el consumo de agua. Reducir los tiempos, el consumo de agua es la clave, lo estábamos comentando también en la entrevista del primer bloque, digamos, en términos de eficiencia operacional y reducción de costos. Así que aquí hay que aplicar la innovación y desarrollo, tecnología. Así es. Mira, y otro punto interesante de esto es que una ventaja adicional del método es su capacidad para mantener el hierro presente en los concentrados en forma sólida, evitando su disolución. Esto simplifica procesos posteriores como la extracción por solvente y la electroobtención, lo que a su vez mejora la pureza del cobre. También reduce los costos operacionales. El avance representa justamente una contribución importante para impulsar la producción local de concentrados de minerales como la calcopirita y bornita, de manera más eficiente y sustentable. Además, abre nuevas posibilidades para reactivar plantas hidrometalúrgicas que hoy están operando bajo su capacidad. O sea, este punto para hacerlas más eficientes y finalmente hacerlas más potentes en términos del nivel de producción que tienen. Las plantas hidrometalúrgicas, digo. Precisamente, sí. En ese sentido, la tecnología ya inició su proceso de solicitud de patente en Chile con el respaldo de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación
y creación de la USACH. Interesante eso, porque destacar nuevamente, o sea, desde la academia en Chile, que ha tenido una relación histórica con la minería, que la sigue teniendo con mucha fuerza, se da este triunvirato, digamos, entre lo público, entre el Estado, entre el privado, pero también la academia, para ir solventando, digamos, los distintos desafíos y por sobre todo lo que se necesita en términos de eficiencia, mayor eficiencia en ese caso, de reducción de costo y por sobre todo ir generando tecnología que eventualmente exportable. O sea, se aplica aquí en Chile con una de las industrias mineras más importantes del mundo, pero que también se puede ir exportando este tipo de conocimiento que se desarrolla en los laboratorios chilenos, digamos, en los laboratorios de las universidades chilenas. Aquí, para qué decirlo, hemos hablado muchísimas veces en Reporte Minero y Energético, lo que tiene que ver con las startups, con los proveedores mineros. Cuando aparece un problema, una necesidad de solución, se encuentra la solución y no hay que, como sucedía antaño, hace ya varios años, importarla. Sí, no, y además justamente lo que decía el primer entrevistado en el primer bloque, en el reportaje de Perú, decía esto le da un manto de credibilidad a la minería. La tecnología, sí, la innovación, justamente cuando va avanzando en el sector minero, puede darle la posibilidad de convencer a las comunidades y de explicarle, mira, aquí esto funciona y funciona con tecnología de punta. Claro, y no hay un impacto ambiental mayor. No hay un impacto ambiental mayor, y porque ya no es el desde. O sea, antes, claro, se hablaba mucho de responsabilidad social, empresarial, que estaba muy bien, pero ahora ya el desde y parte desde el tema de los trámites. Ojo que ahí también vamos a estar eventualmente la próxima semana hablando un poquito de eso, lo que tiene que ver con este proyecto de ley sobre permisos sectoriales. Lo hablamos la semana pasada, no había novedades porque de hecho ya se quiere recurrir al Tribunal Constitucional por parte de parlamentario oficialista. Es más bien legislativo esto, pero sí, influye en todas las industrias, no solamente en la minera. La minera sale como primera ahí en términos públicos, pero tiene que ver con todas. Lo hablábamos también con la desaladora, o sea, lo que hablábamos con Waldo de Acciona, la desaladora puede llegar a demorarse 13 años entre que se da la idea de generar una planta desaladora y terminar generando agua de uso desde el agua de mar. Me fui por otra rama, digamos, pero entendiendo que claro, la tecnología inmersa, digamos, en este tipo de procesos permite justamente hacer que el tema de permiso sectorial y por sobre todo de lo que tú dices, la relación con la comunidad y decirle, oiga, aquí tecnología de punta pero que va en beneficio de todo, es un tema relevante. Por eso es que este último tema es interesante y lo llevamos muchísimo en términos de lo que están haciendo las universidades aquí en términos de la extracción de cobre, pero en otros puntos que son súper relevantes para la industria minera y energética aquí en Chile. Matías Vera, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos las noticias que están pasando en la industria. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que estén muy bien. Y a ustedes se nos termina el tiempo, por supuesto, distintos temas que hemos abordado. Hablamos de desalación, muy relevante, muy ligada a la industria minera, pero lo conversábamos en la primera entrevista. Desde las plantas multipropósito, desde la agricultura, desde la industria, desde también el uso y consumo humano, súper relevante también llevarlo, y nos gusta llevar esos temas porque son parte también del acontecer nacional e internacional. Se nos termina el tiempo, agradecerles su sintonía, invitarlos como siempre a escucharnos cada martes a las 21 horas, los sábados a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Duna, también en Duna.cl. También pueden suscribirse a nuestros portales reporteminero.cl y miningreporters.com o vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Estamos en todos lados abordando la actualidad de la industria minera y energética aquí en Reporte Minero y Energético. Soy Nicolás Vial y esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Radio Dura. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.